En el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice y 13, dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 19. Gloria a Dios. Perdón, capítulo 119. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Salmos capítulo 119. Amén. Y vamos a estar dando lectura al versículo 103. Dice el salmista: cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué expresión tan preciosa, hermano. Amén. Bendito el nombre del Señor. Yes. Cuán dulces. Y vamos, amados hermanos, en esta mañana a compartir con cada uno de ustedes, y quiero que esta palabra llegue también a mi corazón, porque desde ayer, hermanos, que yo estaba en la presencia del Señor sacando este mensaje, hay una parte, se la voy a adelantar, esto es al final, pero es una parte, hermanos, que por la palabra de Dios tenemos que estremecernos. Y le digo que en ese momento, cuando yo escribí esa palabra, estremecer, de verdad yo me estremecí. Bendito el nombre del Señor. Yo me estremecí. Quiero, hermanos, que cada uno de ustedes, al recibir la palabra, esa palabra que es viva, que da vida, hermanos, usted se estremezca también, si es que el Espíritu Santo está haciendo esa obra, para que la palabra siga fluyendo en nuestras vidas. Amén. Tengo, hermanos, este tema para hoy, que es el valor de la palabra de Dios. Amén. El valor de la palabra de Dios. Vamos a mirar muy esporádicamente, hermanos, lo que es la palabra. Esta semana inclusive compartí algo sobre la palabra de Dios con el pastor y algunos hermanos, y hablábamos de verdad que la palabra de Dios, podemos tomar esta actitud. La palabra de Dios no es este pedacito, no es lo que tengo acá. La palabra de Dios es todo. Amén. Amén. Infinita, podríamos decir. Amén. Por eso no podemos decir voy a hablar o vamos a hablar de la palabra de Dios, porque eso llenaría todo el universo, todo lo que es Dios, todo lo que somos nosotros. Eso sería la plenitud de la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre el valor de la palabra de Dios. Pero vamos a mirar decir qué es para nosotros la palabra de Dios. Yo tengo un significado, tengo aquí en mis notas. Me gustaría que lo tuviéramos todos, aunque es parte del significado de la palabra. Dice, es la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios al hombre por medio de una revelación. Amén. Hermanos, quedémonos con esta definición. Cuando salgamos ahorita del templo, si alguien nos puede preguntar, bueno, para usted, ¿qué es la palabra de Dios? Digámosle, muy sencillo, amigo, la palabra de Dios es la comunicación de su mente y de sus propósitos para con nosotros por medio de una revelación que Él ha tenido. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Yo alabo a Dios. Amén. Por esto, hermanos. Amén. Vamos a mirar unos puntos. Espero que podamos en esta mañana desarrollar esos puntos, como nos dice aquí, mis amados, en el libro de Hebreos. Vamos a volver a mirar este versículo, el capítulo 4, versículo 12,
alabado sea el nombre del Señor, que nos dice, es precioso, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dejémoslas ahí, por el momento. ¿Sí? Entonces vamos a mirar en primer lugar, la palabra es viva. Amén. ¿Les suena ese nombre? Esa frase, la palabra es viva. Amén. Eso, hermano, metámoslo aquí, a nuestro corazón. Claro. Así es. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva, hermanos? Porque esa preciosa palabra participa de la vida misma de Dios, que la inspira. Esto es precioso. Esta preciosa palabra participa de la misma vida de Dios, que la inspira, amén, que la sopla. Amén. En el nombre del Señor. Amén. ¿Sí? Amén, hermano. Si queremos mirar por qué decimos que Dios la inspira, vamos a constatar con la misma palabra de Dios ahí en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Aunque es un texto muy conocido, me voy a dar el gusto, porque para mí es un gusto, hermano, leer la palabra de Dios. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada divinamente. Cuando dice toda la escritura, se está refiriendo ¿a qué? A esa palabra de la cual estamos hablando, la preciosa palabra. Toda la escritura es inspirada divinamente. Cuando dice divinamente es porque viene de Dios. Amén. Amén. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Esa palabra, amados hermanos, no es solo viva, sino que es vital. Porque hay cosas que tienen vida, es decir, son vivas. Pero ¿de qué sirve? Hermanos, la palabra de Dios es viva, no es solo viva, es vital. ¿Por qué? Porque da vida. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuándo hemos recibido nosotros vida? Por la palabra de Dios. Hermano, hermana, ¿usted ha recibido vida? Sí, claro. ¿Por la palabra de Dios? ¿O solamente la vida física? No. Bendito el nombre del Señor. Porque nosotros hemos tenido, yo diría, esa grande bendición, ese gran privilegio de tener dos vidas. Amén. Dígalo, hermano. Hermanos, yo me gozo porque no solamente tengo esta vida física, Amén. porque no solamente se me dio vida en el nacimiento, cuando mi mamá dio a luz un hermoso niño. Amén. Gloria a Cristo. Hace 18 años, mis amados hermanos, tuve el privilegio de recibir vida, esa vida que es abundante, Amén. esa vida que da la palabra, y que por eso, mis amados hermanos, podemos decir hoy y vamos a poder salir ahora gozosos diciendo: yo tengo vida, porque la palabra que yo he recibido es una palabra viva, no es una palabra muerta. Gloria a Dios. Hermanos, no es cualquier palabra, cualquier lectura que nosotros tomamos en cualquier otro libro, es la palabra de Dios. Que ahorita, hermanos, vamos a ver cuál es el valor que le vamos a dar a esta palabra que es viva. Bendito Amén. sea su nombre. Aleluya. Gloria a Cristo Gloria a Jesús. Dios. Miremos, para concretar esto y encerrar y decir en verdad la palabra si es viva. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 36. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 36. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A Él sea toda la gloria. Bendito su nombre. Amén. Juan, capítulo 6, verso 36 dice: alabado sea el nombre del Señor.
Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Perdón, 63. Dice, me disculpan hermanos, que es el verso 63, que yo, hermanos, desde que estaba sacando este mensaje, yo sentí estremecer, hermano. Y le digo de verdad que estoy como, no digo que emocionado, sí, sí, me emociono, pero es una emoción del Espíritu, bendito el nombre del Señor. No es una emoción como para ir y revolcarme al piso, no, hermanos, pero sí para gozarme de la presencia de Dios. 6:63. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, Amén. la carne de nada aprovecha. Y esta última parte dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Saben, hermanos, por qué estamos diciendo que la palabra de Dios es viva y es vital? No digamos que solamente es viva. Es viva y es vital. Porque ella, como palabra viva, como viviente, da vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, que no se nos olvide, mis amados hermanos. Amén. Un punto corto, pero que nos dice que la palabra es Viva. gloria a Cristo Jesús. Amén. Y vamos a decirles a los demás cuando nos vuelvan a preguntar de la palabra con este segundo punto que dice: y la palabra es eficaz. Amén. Aleluya. ¿Qué diríamos nosotros con decir que la palabra es eficaz? Es operante, también podríamos decir. Inclusive la Biblia, la Nueva Versión Internacional, no dice eficaz, dice es operante. Pero yo la comparto porque Dios está operando, hermanos, ¿sí? En todo momento. Ahí está la palabra de Dios, obrando. Por eso es eficaz. Bendito el nombre del Señor. Es, hermanos, una palabra grande. Cuando nosotros de pronto le hablamos a alguna persona que está haciendo algo bien hecho y lo hace, inclusive a veces sin nosotros decirle que le hagamos, decirle: uy, este hombre, esta mujer, sí es muy eficiente. Amén. Amén. Y lo cual también podemos decir lo contrario si no lo hace. No, está trabajando con mucha deficiencia. Pero, hermanos, tenemos que la palabra es eficaz. Esto nos enseña, hermanos, la eficiencia de Dios. La eficiencia de Dios mismo. Hermanos, no me acuerdo en este momento el texto para decirles el versículo, pero el mismo Señor Jesucristo dice que Dios mismo sabe. Él no necesita que nosotros hablemos y le pidamos, porque Él ya desde antes que nosotros hablemos y le pidamos, Él ya tiene conocimiento de lo que necesitamos. Amén. Eso se llama, hermanos, eficiencia. Él está ahí. Amén. ¿Qué le diríamos nosotros a un hermano o una hermana? Uy, usted está en la jugada, hermano. Usted está en la jugada, mi hermana. Usted sí sabe. Bendito el nombre del Señor. Porque hay eficiencia. Amén. ¿Y cuántos de nosotros, mis amados, le decimos a diario: oh Señor, te adoro, oh Dios, te exalto, te glorifico, mi Señor, te doy alabanza, Señor, tú mereces todo, porque tú lo has hecho todo, Dios mío. Amén. Señor, desde antes de tú crear el universo entero, desde antes de tú crear el mundo, tú pensaste en mí. Tú pensaste en esa palabra que me ibas a dejar, porque pensaste aún que tu Hijo Jesucristo iba a estar con nosotros. Amén. Eso se llama eficiencia. Amén. Eso se llama, y podemos decir que es una palabra eficaz. Amén. Que tenemos un Dios creador que es eficaz, que no es deficiente, Amén. que es todo para nuestra Amén. vida. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Eso es, mis amados hermanos, es una palabra que, hermanos, nosotros no podemos decir de ella: no, quién sabe. Nosotros decimos que estamos dudando de esa santa palabra.
Cuando el Señor Jesucristo dice, y la palabra que os he hablado es espíritu y es vida, no eran palabras que se las llevaba el viento, hermano. No eran palabras por si de pronto, por si acaso. Son esas palabras que Él habló allá hace más de 2000 años. Hoy aún está transformando vidas. Amén. Aún hoy está llegando a lo más profundo de Amén. los corazones. Bendito el nombre del Gloria a Dios. Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Sí, es Santo, precioso mi Rey. Amén. Démosle la gloria a Dios, mis amados hermanos, porque, hermanos, nos ha dado esa palabra, la cual nosotros no podemos decir, no, esas palabras fueron hace 2000 años, esas palabras, no, ya quién sabe a dónde irán, el viento se las llevó, quién sabe a qué mar caerían. Hermanos, son esas palabras tan especiales, la palabra de Dios, que se convierten para nosotros, es decir, se han convertido y se convertirán para los que no son salvos en instrumento de ¿qué? De salvación Amén. eterna. Amén. En el nombre del Señor. Yes. Esa es una palabra eficaz. Cuando nosotros le llevemos la palabra de Dios a una persona, a uno que no ha sido salvo, vamos con esa certeza, con esa convicción de que Dios va a hacer algo, porque si no, hermanos, estamos haciendo algo que no debemos hacer con la palabra de Dios. Nosotros debemos llevar la convicción de que esa palabra es una palabra que para esa persona va a ser instrumento ¿de qué? De salvación. De salvación eterna. Amén. Entonces, que si esa palabra se convierte en instrumento de salvación eterna y lo ha sido para nosotros, hermanos, entonces tenemos que decir definitivamente que la palabra de Dios es ¿qué? Eficaz. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto que la palabra de Dios es viva. Fuera de eso, no solamente es viva, sino que es vital. Como segundo punto, vemos que la palabra de Dios es eficaz. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos, amados hermanos, a mirar para cerrar también. Me gusta cerrar de pronto como con broche de oro. Ojalá cerremos este puntico. Vamos a ir leyendo en Isaías 55:11. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esto es precioso, mis amados hermanos. Dice, este es un versículo que lo hemos dicho a muchos, pero a veces no sabemos por qué lo decimos. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Precioso. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Yes. Gloria a Dios. Hermanos, ¿es eficaz la palabra de Dios o no? Amén. ¿Para qué la envía Dios, hermanos? Dios ha enviado su palabra al mundo porque Él ha tenido un propósito con el ser humano. El propósito de Dios para con el ser humano, hombres y mujeres, es la salvación de sus almas. Amén. Entonces, y dice el Señor que su palabra no volverá en vacía. ¿Será que va a volver vacía? No. Ya hay frutos. Amén. Ya hay frutos de esa palabra que Él envió. Y lo digo, hermanos, porque a mí me ha salvado esa palabra. Gloria a Dios. Y la palabra, lo podemos decir, es el mismo Cristo. Amén. En el Amén. nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es la palabra? Viva. La palabra es viva. Y la palabra es eficaz hasta ahora. Amén. Amemos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando la palabra empieza a cortar, hermano. ¡Ey, que no! Ay, ay, ay. Bendito el nombre del Señor. Y hay otro lugar en la palabra donde dice que es como un martillo. Hermano, cuando la palabra nos llega a nosotros, nos llega o cortando o golpeando. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, ay, ay. Estamos preparados para recibir esa palabra que corta
en lo más profundo de nuestro ser. ¿Estamos preparados, mis hermanos? Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar que en la Biblia se habla de, yo diría, de dos clases de espadas. Una espada larga, aguda y que es como de guerra. Esta espada larga, ¿amén? Esa la vemos en Apocalipsis. Vemos otra espada, otra, diría yo así, ¿cómo le diríamos? Es como un bisturí. Ya no es larga, no es una espada larga, sino que y ese bisturí lo podemos relacionar con aquel que usan los médicos cirujanos. ¿Para qué utiliza el médico cirujano un bisturí? Para cortar, pero ¿con qué objetivo? Para curar es la palabra. Para curar. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la hermana que tiene la palabra. Bendito el nombre del Señor. Se nos habla y vamos a mirar esas dos clases de espada que nos habla la Biblia. Si vamos a Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, verso 17, alabado sea el nombre del Señor. Efesios, vamos a mirar esto. Esto es maravilloso. No nos vamos a dormir, mis amados hermanos. Amén. Esto es maravilloso, hermano. La palabra de Dios nos mueve, hermanos. Amén. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Y el yelmo de la salud tomad, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, aquí nos habla de la palabra de Dios y hemos visto que la palabra de Dios se convierte en un instrumento de salvación eterna. Vemos que es una espada para dar salud. Es una espada para los amigos, digamos, para aquellos que buscan a Dios. Esa palabra los salva, esa palabra los edifica, esa palabra los levanta. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero si vamos, mis amados hermanos, al Apocalipsis, donde les dije hace un momento, o revelación. Amén. Revelación, capítulo 19, versículo 5. Bendito el nombre de nuestro Dios. Apocalipsis o revelación, capítulo 19, verso 5. Alabado sea Dios. Amén. Dice, y salió una voz del trueno que decía, del trono que decía, load a nuestro Dios. Aunque yo creo que es el versículo 19. Es el versículo 15. Voy a mirar. Versículo 15, mi amado. Versículo 15. Otra disculpa que les pido, mis amados hermanos. ¿Sí? Versículo 15. Y de su boca sale ¿qué? Una espada aguda. Amén. Esa es la espada que es como para la guerra. Es una espada grande. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quiénes? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Cristo regirá esas naciones todas después que haya hecho uso de esa espada. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a mirar, mis amados hermanos, que entonces lo que les decía hace un momento, que en la palabra de Dios vemos esas dos clases de espada. La una que la podemos relacionar con un bisturí, que es para dar salud, que es para operar en el ser humano, para salvación, para darle vida. Esos son los amigos de Dios. Mientras que en Apocalipsis, en Revelación 19:15, se nos está hablando de esa espada que viene es para guerrear contra las naciones. Esa espada que viene para destruir a los enemigos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, por eso les decía ahorita, ¿estamos listos para recibir esa palabra que corta? Hermanos, la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, de doble filo. Es cortante. Aquí tiene filo, aquí tiene filo. Entra, amén. Corta por este lado
corta por este otro. ¿Ven? Ay, ay, ay. Hermanos, ese corazón lo tenemos dispuestos para que Dios lo corte por lado y lado. Amén. Dios está dispuesto a cortar lo más profundo de nuestro ser. Y vamos a mirar este otro punto acerca de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios discierne, bendito el nombre del Señor. O sea que la palabra de Dios llega con esa espada que es de doble filo, que corta por ambos lados, entra con fuerza, entra con poder, bendito el nombre del Señor. Hermanos, y yo tengo aquí en mis notas, dice que la palabra de Dios llega hasta los últimos rincones del ser. Esa palabra, Así es. si no cortara, si no por un lado, le quedaría el otro lado sin abrir. Pero entra con ese poder, con esa fuerza, hermanos, corta aquí, corta allí, bendito el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ya entra hasta lo más profundo y hace lo que decía el Señor por medio del profeta Isaías, hace lo que Él quiere hacer. Amén. En esa vida. Amén. Cumple con los propósitos de nuestro Dios. Bien, hermano. Bendito el nombre del Señor. Algo que hace esa palabra cuando entra, leamos el versículo 13 que leímos al principio de Hebreos 4, 12 y 13. Vamos a leer el versículo 13. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, esta palabra, yo creo, hermanos, que nosotros no vamos a llegar a dormir a la casa, vamos a llegar a darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Dicen mis amados, dice, no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ajá. Después que esa espada de doble filo entra y revuelca por allá todo el recoveco, todo hueco, todo lo más profundo de nuestro ser, ¿qué hace, hermanos, en nosotros? Todo quedará manifiesto. Hermanos, cuando la palabra nos habla, cuando la palabra de Dios nos dice, arrepiéntete porque eres un fornicario, arrepiéntete porque eres un mentiroso, arrepiéntete porque eres un adúltero, porque eres un borracho, todo eso nos lo dice la Biblia, hermano. Cuando ella nos dice esto, hermanos, nosotros nos quedamos, como decimos, con la boca abierta. ¿Por qué? Porque esa palabra nos está desnudando, está abriendo todo en nuestro interior. Amén. Amén. Y aún en nuestro exterior. Bendito el Gloria a nombre del Dios. Señor. Gloria a Dios, hermano. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Vamos entonces a mirar, para concluir en este momento, dice, ¿en qué momento entonces nosotros, si tengamos esta pregunta en cuenta, tengámosla en cuenta, hermano, y vamos a mirar, ¿en qué momento nosotros le empezamos a dar el valor a la palabra? ¿En qué momento? Amén. Le vamos a dar ese valor. Ahorita estamos diciendo, uy, esa palabra es tan dura, esa palabra como una espada, uy, es también como un martillo, y nos imaginamos todo. Y uy, pero vamos a mirar, ¿qué dice el salmista en Salmo 119, 103? ¿Qué es lo que dice el salmista? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios es preciosa. Amén. Cada día enamorémonos más de la palabra de Dios, mis amados. Porque es que la palabra de Dios no es solo para allí o solo para allí, no. La palabra de Dios es completa. Bendito es su nombre. Dice, cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras. ¿Se lo vamos a decir al Señor? Amén. Amén. Oh Señor, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, Dios mío. Amén. Hermanos, digámoselo cada día al Señor. Amén. Dice, más que la miel a mi boca. Amén. Cuando mencionamos miel, hermanos, no pueden traer miel porque ahorita no venden miel pura. Pero, hermanos, los deseos estaban. Aún una exhortación para traer miel. Pero, hermanos, si yo traigo una botella de miel y digo, esta miel
Mírala, pruébela. Usted va a decir, hermano, esto es puro azúcar. Y el azúcar antes me daña la sangre. Entonces, hermanos, quiero decirles, el salmista dice aquí, cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si ahorita, hermanos, nos vamos ya desnudados, descubiertos por la palabra de Dios de lo que nos ha hablado, vamos a decirle, oh Señor, yo te amo. Verdaderamente tu palabra, aunque al saborearla aquí a veces en mi boca, a veces la siento como fuertecita, pero al pasar aquí por mi paladar, oh Señor, qué delicia. Amén. Es mejor que la miel. Amén, hermano. Yes. Esa palabra, si yo la dejo llegar aquí, a lo más profundo de mi corazón, pero no a esta carne, es a lo más profundo de mi ser, hermanos, puedo decirle al Señor, Señor, esta palabra es lo más precioso, es mejor que la miel más pura Amén. que yo he podido Yes. saborear. Amén. Bendito el nombre del Gloria a Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Hey. Estábamos hablando ahorita, hermanos, de esa palabra que era dura, de esa palabra que nos golpeaba, pero ahorita hablamos de esa palabra que es dulce. Es dulce, más dulce. No digamos que es dulce, es más dulce que la miel. Amén. Mis amados hermanos, es tan dulce esa palabra que nos cambia, como les decía en el principio. Es tan dulce esa palabra, es tan hermosa, tan poderosa. Esa palabra que nos hace estremecer, hermanos. Esa palabra, si usted la toma de verdad con conciencia de dónde viene esa palabra, qué es esa palabra en nosotros, nos va a hacer estremecer. Hermano, hermana, ¿quieres estremecerte por lo que es esta palabra? ¿Le vas a empezar a dar ya el valor que tiene esa palabra? ¿Vas a empezar a venir a los cultos y vas a traer ese precioso libro que es la palabra de Dios? Amén. ¿O vas a seguir teniendo temor de cargar la Biblia? Ay, ay, ay. ¿Vas a seguir teniendo temor de predicarle al vecino, de hablarle con aquel con quien te encuentras en la calle? Ajá. Mis amados, la palabra nos hace estremecer. Amén. Esa palabra, vamos a decirlo todos unidos, esa palabra es viva. Amén. Esa palabra es eficaz. Amén. Esa palabra, hermanos, es cortante. Amén. Y más cortante que ¿qué? Que una espada de dos filos. Amén. Esa palabra que hace en nosotros, en nuestro interior, discierne, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos. Cuando la palabra nos empieza a discernir lo que hay en nuestro interior, entonces ahí podemos decir, verdaderamente esta palabra vale. Amén. Esta palabra no la despreciaré. En mi casa la estoy despreciando. No leo la palabra de Dios en mi casa. Predíquenos. Predique. Amén. No la cargo ni para el trabajo. Dígalo. Dígalo. ¿Qué valor? Vámonos con esta pregunta, hermano. ¿Qué valor le estamos dando a la palabra de Dios? Yo, ¿qué valor le estoy dando a la palabra que Dios me da? Mis hermanos, que Dios transforme nuestras vidas y de verdad que Dios nos haga estremecer. Amén. Por su bendita palabra. Amén. Por el amor a esta preciosa palabra. Aleluya.